Este año también iniciamos con una serie de predicaciones que le hemos colocado el cristianismo y su identidad. Hoy es el primer tema, y el primer tema es ¿quién soy?, con signos de interrogación. Muchos de ustedes llegaron a ser parte del cristianismo, es decir, quizás se casó con alguien que es cristiano y a partir de ese momento usted adoptó las cosas que tenía su esposo o su esposa, viceversa. Algunos otros de ustedes crecieron en un hogar cristiano, es decir, cuando ya nacieron son parte de una familia cristiana y ahí están. Y tanto a un grupo como a otro, pues cuando les preguntan ¿qué eres?, dices pues soy cristiano, pero muchas veces no sabemos qué es ser cristiano. Y cuando tenemos que enfrentar circunstancias y dificultades, tenemos un problema. ¿Cómo reaccionamos? ¿Como la gente que no conoce a Dios o como un cristiano? Dios puso en el corazón del pastor esta carga con la iglesia, porque muchos de ustedes, Dios desea hablarles para que sepan qué es un cristiano y cómo debe de conducirse en la nueva vida que nos ha llamado en Cristo Jesús. Por eso el tema de esta tarde es ¿quién soy? Cuando hacemos la pregunta ¿quién soy?, el objetivo que Dios desea que entendamos es ¿quién soy yo para Dios? En algunos lugares, en algunas iglesias, intentan adoptar la cultura judía e intentan adoptar costumbres israelitas, judías, que aunque son muy interesantes, no son propias de un cristiano. Porque el cristianismo no somos judíos, tampoco somos gentiles. Los gentiles es un término que se le dio a aquellas personas que no son parte del pueblo de Israel. Ese es un gentil. En cierta manera usted y yo somos gentiles porque no somos israelitas, no nacimos en Israel. Tampoco somos judíos. Somos cristianos. ¿Qué somos? Cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos las enseñanzas de Cristo. Déjeme darle una definición de lo que es identidad. La palabra identidad tiene que ver con quién soy yo. Es una serie de características, un conjunto de diferentes características o rasgos específicos para una persona que nos hace diferentes de los demás. Eso es identidad. Un conjunto de rasgos, de características únicas de una persona que la hacen diferente de las demás. Por lo tanto, Dios quiere que aprendamos que somos cristianos y que debemos de comportarnos y caminar como la palabra nos enseña. Deje un apartado ahí y vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 62, versículo 1 y 2. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, de un tiempo de esclavitud de más de 400 años, Dios le dio una identidad a ese pueblo. Israel nace como nación hasta que sale de Egipto y es introducido en el desierto y llega a Canaán. Hasta ese momento Israel toma el lugar de nación. Dice Isaías 62, 1 y 2: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes de tu gloria, y te será puesto, ¿me ayuda a leer? Un nuevo nombre. Un nuevo nombre que la boca de Jehová nombrará. Ahí está. Hasta ese momento Dios le da una identidad a Israel y les dice: ustedes serán diferentes. Su comportamiento será diferente al de las otras naciones. Tenemos muchos problemas como cristianos y sufrimos mucho en esta tierra porque no sabemos quién somos delante de Dios. Y al no saber quién somos, buscamos reaccionar de acuerdo a las circunstancias. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han ido a un circo? Dentro de los circos hay un espectáculo que se da en algunos de ellos y tiene que ver con domar leones. ¿Ha visto? Está un hombre
con un látigo, una silla, y está un león que comienza a hacer malabares. Si no lo hace, ¿qué le hace el domador? Le da con el látigo. Pregunta, ¿el león fue creado para que la gente fuera entretenida, hermanos? No. El león nunca fue creado para que estuviera en cautiverio y sirviera de risa y de circo para la gente. El león fue creado para que habitara en la selva y ese fuera su casa. Pero los golpes y los problemas que enfrenta le han hecho entender que para vivir en esta tierra él tiene que entretener a las personas y que se rían cuando él haga las cosas que le pide el domador. Sucede exactamente con muchos cristianos. Enfrentan circunstancias, son golpeados y se han convertido en la risa de los demás que no son cristianos. Muchos han servido de espectáculo para la gente que no es cristiana, porque los ven y se ríen de esos cristianos que no saben cómo comportarse frente a las eventualidades. Dios no creó la iglesia ni el cristianismo para que fuéramos circo de nadie. Y muchas veces llegamos a ese terreno porque desconocemos quién somos delante de Dios. Tenemos una nueva identidad en el pasaje que hemos leído, Isaías 62, 2. Israel tiene una nueva identidad, rasgos que Dios les da. Yo le decía algo muy importante: para los judíos tienen principios muy diferentes a los de un cristiano. Ellos tienen una costumbre muy arraigada, sus nombres tienen principios de identidad cuando lo colocan hacia sus hijos. Sin embargo, la iglesia, el cristiano, ni somos judíos ni somos gentiles, somos cristianos, y Dios nos llama a que nos comportemos como cristianos, como hijos de Dios, y que no nos parezcamos a nadie más. Efesios capítulo 2, versículo 14 y 15, para ir cerrando la introducción antes de abordar el pasaje o el tema. No tenemos que vivir como gentiles ni como judíos. Somos llamados a vivir como cristianos. No tenemos que pensar como judíos, ni tampoco como gentiles. Dios nos dio una identidad en Cristo Jesús. Ahora, algo muy importante antes de leer Efesios 2, 14 y 15. Tampoco somos del mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de la gente que tiene una filosofía que solamente piensa en las cosas del aquí y del ahora. Muchos cristianos piensan como la gente de esa filosofía. Piensan que la vida es para trabajar y disfrutar. Y ahí estamos siguiendo los mismos objetivos de la gente que no es cristiana. Y queremos parecernos a ellos. Dice Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles dos pueblos? De los gentiles y de los judíos hizo un pueblo que se llama iglesia, que se llama cristiano, único, con rasgos únicos, con principios únicos, con hábitos que tienen que ser únicos. Dice el versículo 15, concluye el 14, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. No somos igual que los judíos, ni gentiles, ni la gente del mundo, la cual nos rodea. Y Dios quiere que tengas esto muy claro. Si en algún momento alguien te pregunta qué eres o quién eres, debe de haber una respuesta con sustento en tu vida. Y además de ello, tu vida debe de reflejar aquello que Dios piensa de ti y de mí como sus hijos. Nos dio rasgos diferentes, nos dio principios diferentes. Tenemos una nueva identidad en el Señor. Una última cita, primera de Pedro 1, 14 y 15. Nuestra identidad como cristiano, en lo que busca primera de Pedro 1:14, nuestra identidad como cristiano debe de gobernar nuestro comportamiento.
Nuestra identidad como cristiano debe de gobernar nuestra conducta. Lo que hacemos debe de ser resultado de lo que somos delante de Dios. Si tú sabes quién eres, podrás vivir de acuerdo a lo que eres. Si yo no sé quién soy, no puedo vivir de acuerdo a lo que no sé que soy. Primera de Pedro 1:14 y 15. Cuando un cristiano sabe quién es, no busca en otro lugar su identidad. Antes de que leamos este pasaje, ¿se ha preguntado por qué los jóvenes tienen tantos problemas de identidad? Los jóvenes padecen de esta situación. En su desarrollo intentan buscar ser alguien. Y tienen que buscar a su alrededor, porque es lo que tienen frente a ellos, e intentan darle una identidad a su vida. De ahí viene entonces el deseo que muchos quieren ser como Ronaldo, quieren cantar como qué grupos del norte. Buscan a quién identificarse. Otros se cortan el pelo como el que ven enfrente, porque están buscando a quién parecerse. Y es ahí donde vemos a los jóvenes en esas crisis existenciales de buscar a quién parecerse. Si usted es joven cristiano, usted no tiene que cortarse el pelo o vivir como alguien. Usted debe de vivir como un cristiano, como un hijo de Dios, diferente a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Lo que este pasaje está diciendo es que el cristiano no debe de estar conformado a lo que antes eras, antes de que llegaras a ser cristiano. Ahora tenemos una nueva identidad que debe de regir nuestra vida. No tenemos que buscar en ningún lugar cómo encontrar quién somos. Tenemos en la palabra de Dios el lugar para desarrollar nuestra vida como cristianos. Amén. Amén. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, así sé también vosotros santos. ¿Me ayuda a leer, hermanos? ¿En cuánta? En toda. Cómo te vistes, cómo hablas, cómo convives con tu familia, debe de ser una manera apartada para Dios. Si en el mundo las parejas, los matrimonios, cuando tienen problemas, se lanzan las cazuelas y los cucharones, los hijos de Dios no tenemos por qué imitar esa misma conducta. Es triste que cristianos se comporten de esa manera. Es que el vecino así le habla a su esposa y ellos, tú no, tú eres un hijo de Dios. Es que el del frente, el vecino, le pega a su esposa, le es infiel, él. Pero usted no, usted es un hijo de Dios. Y usted debe de marcar la diferencia donde se encuentra. Es que mi compañero de trabajo es muy tramposo. Él, tú no. Somos llamados a ser una vida santa y apartada para nuestro Dios. Amén. Mi identidad como cristiano me enseña cómo debo de conducirme. Y según el pasaje dice que si Dios es santo, no está en él el pecado. Somos llamados los cristianos a vivir esa vida de integridad que glorifica a nuestro Dios. Amén. Amén. Con esa introducción vamos a ir a algunos rasgos de nuestra nueva identidad. Número 1. La nueva identidad de cristiano nos lleva a vivir en buenas obras. Efesios 2:10. Dios nos hizo para andar en buenas obras. Nos cuesta vivir como cristianos porque hemos perdido nuestra identidad. Muchos están más preocupados por no pecar que por vivir la vida cristiana. ¿Escuchó eso? Muchos están preocupados por no pecar que en disfrutar y vivir la vida en Cristo Jesús. Dios nos hizo, o Dios nos creó a los cristianos para andar en buenas obras. No ocupa un cristiano que alguien lo esté cuidando. Usted no ocupa que el pastor está detrás de usted todo el tiempo. Usted ya es lo suficientemente grande para que sepa qué es malo y qué es bueno y que Dios lo ve en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted tiene que ser responsable de sus hechos. Yo no puedo responder por usted.
Yo respondo por lo que predico, pero usted va a responder por lo que escucha de parte de Dios. Es increíble que con tantos años tengamos todavía problemas con la vida cristiana. Versículo 10, Efesios 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Me ayuda a leer? Para vivir en buenas, para vivir en buenas obras. ¿Cuáles son esas, pastor? Vivir honestamente, responsablemente, viviendo como que Dios te ve en cada acción. ¿Sabe por qué la gente peca? Porque piensa que Dios no lo ve. Y es una mentira, un engaño. Todo lo que hacemos, bueno o malo, está desnudo frente a la presencia de Dios. Un cristiano fue creado para vivir en buenas obras. Mamá, tengo que hacer esto. No es que tenemos que vivir en lo que Dios estableció en nuestro camino, hermanos. La gente es diferente, ellos tienen que entregarle cuentas a Dios. Un segundo rasgo de una nueva vida en Cristo, Romanos 8:34, un segundo rasgo, es que somos más que vencedores. ¿Qué somos, hermanos? Nuestra identidad nos dice que somos más que vencedores. Muchos cristianos viven abandonados, derrotados, deprimidos, porque piensan que lo que están viviendo es un problema muy grande que no puede superarse. Sin embargo, la Biblia enseña que los cristianos somos más que vencedores. Romanos 8:34 al 37. Si tú eres uno que esta tarde llegó con problemas que todos tenemos, incluyendo el pastor, también tiene problemas. Soy como usted, un ser humano, y también tengo luchas y pruebas. Pero he entendido que aquel que nos llamó para que fuéramos más que vencedores. Si en tu vida experimentas desánimo, te sientes abandonado, que nadie está contigo, estás viviendo lejos de lo que es un cristiano. Dice Romanos 8:34, ¿lo tiene? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta. ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Es una pregunta. ¿Quién nos puede separar de Dios? ¿Los problemas? Muchos, cuando tienen problemas, se alejan de Dios, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de congregarse y piensan que de esa manera van a resolver los problemas. Estás equivocado. Si tú eres cristiano, tú eres fiel con el Señor, porque eres más que vencedor en el nombre de Jesús. Nadie debe de separarte de las cosas de Dios. Si tú eres uno que constantemente recurre a ese pensamiento, es de que pobre de mí, nadie me visita. Bueno, nadie va físicamente, pero Dios está contigo todo el tiempo. ¿Y qué mejor que Dios? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿me ayuda a leer? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted, hermano? Usted es un vencedor. Dios dice que usted es un vencedor, pero tengo un problema. Sí, tienes problemas, pero contigo está Cristo Jesús. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un vencedor es aquel que tiene un problema, pero no se deja caer frente al problema. Un cristiano es aquel que tiene luchas y pruebas, pero eso no significa que él va a dejar de buscar a Dios, porque Dios está con nosotros. Y Él nos sostiene y Él nos fortalece. Nuestra identidad como cristianos nos dice que somos vencedores por encima de los problemas. Y este año 2019 Dios espera que la iglesia entienda esto. Porque seguramente tendrás pruebas, tendrás muchas razones y justificantes para que dejes de buscar a Dios. Pero si eres hijo de Dios, Él te llama a que sigas firme y adelante en aquel que te llamó. Dice el texto, antes en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que están en el texto 35. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes somos más que vencedores, dice el texto, por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual, 38, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, no hay lugar a dudas. Pablo está diciendo, sí tengo problemas, he estado a punto de morir, pero tengo la seguridad, dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la misma muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿me ayuda a leer? Ni la muerte puede separar a un cristiano de su fe en Cristo Jesús. ¿Sabe que la gente del mundo cuando tiene un problema se deprime? Toma, fuma, pone las de Vicente Fernández, las que le llega al corazón y lloran. ¿Sabe por qué? Porque no conocen al Dios que usted y yo conocemos. Usted y yo no ocupamos de esa música para levantar nuestro ánimo. Solamente basta doblar nuestras rodillas, levantar nuestras manos y el Dios de la Biblia levantará nuestra vida para seguir adelante. Ese es Dios. No ocupamos de música para animarnos. Solamente basta abrir la santa palabra de Dios. Allí encontraré promesas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuánto? Nada. Y queremos parecernos como ellos. Queremos buscar las mismas cosas de ellos. No, somos cristianos. Somos más que vencedores. Dios quiere que vivamos de acuerdo a lo que su palabra dice y no de acuerdo a lo que pensamos que somos. Pensamos muchas veces que somos fracasados, que nos cuesta superarnos. Y ahí estamos. Y olvidamos lo que Dios piensa que somos frente a Él, hermanos. Usted no fue llamado a ser parte de una iglesia para que viviera como la gente que no conoce a Dios. No hay nada más triste para Dios que un cristiano que vive de acuerdo a lo que no es. Si Dios dice que soy un vencedor y vivo como derrotado, no hay cosa más triste que esa. Si Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y vivo tristemente, entonces ¿en quién estoy confiando? ¿Soy realmente cristiano? Somos diferentes, hermanos. Un segundo rasgo de un cristiano, Romanos 8:28. Nuestra identidad como cristianos, escuche esto, nuestra identidad como cristianos nos dice la palabra de Dios que los problemas que podamos enfrentar en esta tierra son aprendizajes. Los problemas que son, hermanos, desde la perspectiva de Dios, los cristianos no vivimos problemas, vivimos constantemente aprendiendo de las cosas que vivimos. Hay gente que dice, es que solo tengo problemas, pastor. Solo tengo problemas. Y nos olvidamos que las circunstancias que estamos viviendo es un terreno para aprender y a depender cada vez más de Dios y no depender de nuestras fuerzas y de los demás. Es mejor deberle un favor a Dios que al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿me ayuda a leer? Hasta ahí. ¿Cuántas cosas, hermanos? Todas. Aun cuando te enfermas, cuando no tienes dinero, cuando te quedas sola, esas circunstancias ayudan para bien, porque no son los problemas en sí. Es que Dios quiere que aprendamos a depender más de Él. Déjenme recordarle algo que quizás se le ha olvidado. Mientras estés vivo, tendrás problemas. Siempre. Y te vas a morir y seguirán los problemas. La diferencia hace cómo ves la vida. ¿Con qué ojos, con qué perspectiva quieres ver este año 2019? Porque te adelanto, tendrás problemas. Y tendrás razones para que dejes de congregarte. Pero depende cómo quieres ver esas situaciones. Como un aprendizaje, como un terreno para aprender a crecer, o como un problema. Todo depende cómo queremos ver las circunstancias nosotros. Dice el pasaje,
Los que aman a Dios, todas las cosas, ayudan para bien. Lo que somos y quién somos, según la Biblia, nos enseña que los problemas que tenemos en esta tierra tienen propósitos eternos. Pastor, es que tengo un problema muy grande. Bueno, pregúntale a Dios qué quiere Dios que aprendas en ese problema. Es que reprobé una materia. Es que debo dinero. Es que no me alcanza. Es que los hijos. Bueno, pregúntale a Dios qué Dios quiere que aprendas en lo que estás viviendo. Porque detrás de cada circunstancia hay una enseñanza, hermanos. Alguien dijo, ¿cómo quieres ver la vida? ¿Como un problema o como una enseñanza? ¿Cómo quieres ver las cosas de Dios? ¿Como un trabajo o como una enseñanza? ¿Sabe que cuando en la iglesia damos algunas comisiones para participar, hay muchos que dicen, es que yo no quiero, pastor? Bueno, si quieres verlo como un trabajo, nunca verás algo nuevo que aprender. Porque en todo lo que en la vida emprendamos, hay algo nuevo que tenemos que aprender y mejorar para nuestras vidas. Por muy sencillo que sea lo que se comisiona en la iglesia, Dios quiere que aprendamos algo nuevo, hermanos. Amén. Un siguiente rasgo, Efesios 4:26. ¿Cómo debe de ser la comunicación entre un cristiano y otro cristiano? O entre un cristiano y el que no lo es. Efesios 4:26. En este lugar habemos personas con diferentes temperamentos, ¿cierto? Hay unos que son, pero muy tremendos con su carácter. Otros son más dóciles. Todos somos diferentes. Pero para poder construir relaciones sólidas, matrimonios fuertes, los cristianos tenemos que aprender qué dice Dios, cómo debe de ser mi comportamiento a la hora de convivir con los demás, incluyendo mi esposa y mis hijos. Amén. Versículo 26, Efesios 4. Ponga ahí sus ojos, me acompaña a leer. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol, ¿me ayuda a leer? Ese texto dice que se vale enojar. Se vale enojar. Puede que en algún momento del transcurso del día algo hicieron contra ti o alguien hizo algo contra ti y te enojaste. Es válido que te enojes. Pero ese enojo no debe de ser el derecho para agredir al otro. Tampoco ese enojo debe de ser el derecho para insultar al otro. Porque somos cristianos. ¿Qué somos? Cristianos. Es que el de allá afuera hasta groserías le dice a su esposa cuando se enoje. Y le lanza a la puerta. Los cristianos nos podemos enojar. Nos pudo irritar que se quemó la comida. Pero no debe de ser el derecho para decir, no sé por qué me casé contigo, estoy arrepentido, me quiero salir de la casa. No. Te puedes enojar. Pero después del enojo tienes que recordar que es la esposa que Dios te dio, que son los hijos que Dios te dio y que es la iglesia donde Dios te tiene alimentándote de su palabra. Amén. Y luego dice otra parte, la segunda parte del texto. No se ponga el sol, ¿me ayuda a leer? ¿Qué significa eso? No dejes que el tiempo arregle los problemas. Si hubo una diferencia que todos tenemos, ¿cierto? Si hay una diferencia en la casa, con los hijos, con la esposa, ¿qué tenemos que hacer? Amor, discúlpame, perdóname, me equivoqué. Y si otro es cristiano, tiene que decir, sí, amor, te perdono. Hay que corregir y hay que mejorar. Somos distintos. Aprendamos a vivir la vida en Cristo y disfrutarla. Muchos problemas hay en las relaciones porque se dijo, se hizo y nunca se buscó una reconciliación. Ya se le va a pasar. Ya quita esa cara. No fue para tanto. No, sí fue para tanto. Y se requiere un discúlpame. ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Amén. Nuestra identidad como cristiano nos dice que debe de haber una comunicación sin agresión. Y este año tendremos diferencias, claro que las tendremos. Es válido que te enojes, es válido que te molestes, pero nunca tendrás el derecho
para denigrar al otro, porque también es tu hermano y tu hermana, y fue creado a imagen y semejanza de Dios. Un segundo rasgo, Mateo 18:15. Vamos a ir avanzando. Lo veo muy pensativo y quiero pensar de que Dios le está hablando. Mateo 18:15 en adelante. Un rasgo distintivo de un cristiano. Y mire, hermano, si a partir de este momento usted sigue viviendo como la gente del mundo, ya no es problema de Dios, es problema de usted. Quizás hasta hoy no lo sabía, pero a partir de hoy ya lo sabe y tiene delante de Dios su responsabilidad. Si no, usted entregará cuentas a Dios. Mateo 18:15. Un rasgo de un cristiano, de un hijo de Dios, es que las cosas se dicen de frente. ¿Cómo, hermanos? De frente. Los cristianos no hablan a espaldas de ningún otro. Las cosas de frente. Es que en el mundo la gente habla. No, allá son los chismes. Si hay algo que hay que arreglar con nuestro hermano o con el pastor mismo, no lo dude. Sabe dónde vivo. Pastor, quiero hablar con usted. Y me siento así y así, y yo lo recibiré. Si estoy mal, corregiré. Porque también soy humano como usted y me puedo equivocar. Pero las cosas como cristianos tienen que ser de frente. Muchos problemas que hay en las relaciones es porque el esposo dijo a espaldas de la esposa, o viceversa, o los hijos. No, hablemos de frente las cosas. Dice Mateo 18:15, ¿lo tiene? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, ¿y qué, hermanos? Repréndele estando tú y él, ¿qué? Solos. ¿Cómo? Solos. No lleves a terceros. Tenemos diferencias. A ver, mi vida, venga para acá. Sin los hijos. Porque muchos problemas en el hogar es que hay una diferencia entre el esposo y la esposa, y los hijos están de testigos ahí, viendo cómo se dicen las cosas entre los papás. Solos. A ver, hijos, pásenle al cuarto, a la sala. Me quedo con su mamá o con su papá, o me quedo con mi suegra, con mi suegro, con el vecino, y hablamos solos. ¿Cómo? Solos. Luego los sobrinos no quieren ver al tío o a la tía o a los abuelos, porque los padres le metieron cosas a los hijos en contra de los abuelos, de los tíos y de los primos. Y como está enojado el papá, los hijos tampoco no le hablan a los tíos o a los abuelos. No le metas a tus hijos en sus corazones ese odio o rencor. Si tienes algo contra alguien, tiene que ser de frente y solos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos mucha tarea este año, hermanos. Que Dios nos ayude y que Dios nos fortalezca. Amén. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué significa? Existe la posibilidad que no te haga caso, pero tu deber como cristiano es de frente y a solas. Versículo 16. Mas si no te oyere, el segundo paso, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, si en la primera instancia no hubo un cambio o una mejora, llevas a un testigo. ¿A un qué? A un testigo. No llevas a alguien para que te esté abogando. No. Vas a acompañarme, pero ahí sentadito y con la boca cerrada. Lo que yo hable va a ser con el hermano. Una tercera instancia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es decir, ya da un paso mucho más allá. Espero que nadie llegue a estas instancias. Pero los cristianos tenemos que hacer de frente y a solas las cosas. Si queremos vivir una vida en victoria, tiene que ser de esa manera. Una cita más, Lucas 17:3. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, ¿qué dice, hermanos? 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, ¿qué tenemos que hacer? Es que, hermanos, no todos somos iguales.
Habemos algunos que nos equivocamos mucho en la vida, pero si reconocemos que fallamos y vamos y decimos una disculpa, ¿qué tiene que ser la otra parte, hermanos? Perdonar las veces que sean necesarias. ¿Sabe por qué? Porque todos, perdón por la palabra, todos la regamos en algún momento de nuestra vida. Todos nos equivocamos. Nadie es perfecto. Lo que pasa es que el que se siente ofendido piensa que nunca se equivoca. Todos estamos expuestos a equivocarnos y fallarnos. Por eso los cristianos, cuando sucede algo, tenemos que perdonar, pasar por alto la ofensa y decir, ok, vamos a procurar mejorar nuestra relación. Esa es la identidad de un cristiano. Y espero verlo a lo largo de esta serie de predicaciones, porque vamos cada domingo a ver diferentes áreas de cómo debe de ser un cristiano. Y espero que al final de la serie podamos ser cada vez mejores hijos de Dios para su gloria y para su honra. Amén.